La niña mendiga revela a su verdadero padre y el millonario descubre un secreto familiar oscuro. Valentina siempre había sido invisible para el mundo, una sombra entre las grietas de la ciudad. Su piel, curtida por el sol implacable, estaba marcada con evidencia silenciosa de noches sin abrigo, de días luchando contra la indiferencia. Su cabello oscuro, enmarañado y rebelde, caía desordenado sobre un rostro que guardaba algo más fuerte que cansancio. Una determinación atroz, un fuego que no se apagaba. Caminaba entre el frío cortante, sorteando miradas que pasaban de largo, mientras en su pecho latía ese hueco imposible de llenar. Una tarde, justo cuando la ciudad parecía tragársela con su gris de concreto y desalmada gente, Valentina encontró algo que cambió todo. Un viejo contenedor oxidado, medio escondido en un callejón mugriento, llamó su atención. Entre montones de basura y papeles sucios, algo parecía diferente. Con manos temblorosas y mirada fija, sacó un libro polvor, y entonces leyó lo que la hizo detener el aire en sus pulmones. Tu verdadero padre es Alejandro, el magnate de la tecnología. El corazón le explotó con una mezcla de incredulidad y esperanza, sintiendo cada latido como un martillo en el pecho. Alejandro, el hombre que domina toda la ciudad desde su torre de cristal y acero, pero el misterio no paraba ahí. Valentina sabía poco de él, solo rumores y noticias dispersas, y mucho menos de Mariana, su esposa. Su nombre sonaba como un suspiro frío, una sombra que se extendía sobre Alejandro y su familia. Mariana, poderosa y astuta, siempre protectora de un secreto tan oscuro que podía voltear el mundo de Valentina de cabeza. Mientras el sol caía y la ciudad encendía sus luces mortecinas, Valentina sintió cómo un torbellino de emociones la atrapaba. Miedo, esperanza, rabia y una ansia indescriptible de pertenecer. Sabía que buscar a Alejandro sería cruzar una frontera peligrosa. Las fotos, las noticias, la mansión impoluta, todo P. Cuando Alejandro se enteró de la existencia de Valentina, esos viejos recuerdos enterrados estallaron como bombas en su mente. Fantasmas silenciados que creía muertos volvieron a rugir con fuerza. Pero Mariana olía la amenaza y se cerraba como una trampa venenosa. No dejaría que nadie destruyera su mundo perfecto. En los rincones oscuros de esa familia, un secreto sangriento esperaba para salir a la luz y arrasar con todo. La noche se tiñó de tensión. Valentina temblaba, sí, pero también brillaba con una chispa que nadie podía apagar. Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero dentro de ese enfrentamiento latía una tormenta capaz de romper cadenas. ¿Qué escondía Mariana? ¿Qué pasaría cuando la verdad se deshiciera como un cristal roto? Las puertas de la verdad comenzaban a entreabrirse, y con ellas un futuro incierto que nadie se atrevía a imaginar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Valentina sintió que la habitación giraba a su alrededor mientras el peso de sus descubrimientos caía como un lujoso manto de realidad. Alejandro el magnate pensó en los rumores, en las sonrisas vacías de quienes se cruzaban con ella en la calle. Era posible que fuera su... Pero en medio de su vorágine de emociones, un ruido rompió la tensión. El sonido del portón de la mansión de Alejandro se abría de golpe. El corazón le latía como un tambor. Allí estaba, de pie frente a la imponente entrada, en medio de la oscuridad.
sintiendo que el mundo se estrechaba a su alrededor. Necesitaba respuestas. La verdad lo consumía. Se acercó, cada paso una mezcla de miedo y determinación, cuando de repente un grito desgarrador resonó desde dentro de la casa. Valentina se congeló. El grito era de mujer, un eco desgarrador que resonó en su pecho. Sin pensarlo, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido ominoso. Los elegantes pasillos pulidos la conducían a una sala, donde todo se volvió un caos. Allí en el centro, Alejandro estaba de pie, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, mirando una escena que haría temblar al más fuerte. Mariana, su esposa, yacía en el suelo. Una mancha oscura se extendía lentamente sobre la alfombra beige, un testimonio cruel. Valentina dio un paso hacia adelante, horrorizada, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. «¡Mariana, no!», Alejandro gritó, su voz baja y quebrada, los brazos extendidos, tratando de alcanzar a su esposa. El aire estaba cargado de una oscuridad que Valentina nunca había sentido, un rocío helado que entumecía sus extremidades. Un hombre desconocido, de pie junto a ella, observaba con una sonrisa retorcida. «¿Sorprendida?», dijo, su risa llena de frialdad. «Todo este tiempo estuviste buscando respuestas, pero la verdad es más oscura de lo que imaginas». Los ojos de Valentina se abrieron como platos. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy la razón por la que te encontrarán cuando todo esté acabado», dijo el hombre con desdén, mientras Alejandro seguía gritando. «Tu verdadero padre no es solo un magnate, Valentina. Es un hombre enredado en secretos que nunca deberían salir a la luz». De repente, un sonido de sirenas llenó el aire. La policía, a lo lejos. El caos se intensificó. Alejandro, aún inmóvil, parecía atrapado entre el horror y la realidad. Valentina sintió la urgencia de actuar, una chispa motivada por el terror que invadía la habitación. Tenía que escapar. Tenía que averiguar por qué Mariana y este extraño la miraban con el mismo aire de riesgo. Pero antes de que pudiera dar un paso, la risa del hombre se detuvo abruptamente. «No te vayas todavía», dijo, acercándose lentamente. «La verdad sobre tu madre, sobre tus orígenes, es mucho más impactante de lo que crees. Si quieres saber, ahora es tu oportunidad». Valentina se sacudió. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¡Qué madre! Su mundo ya estaba girando y se sentía más perdido que nunca. La última frase del desconocido resonó como un eco en su cabeza. La verdad la acechaba, pero estaba llena de sombras. Alejandro giró la cabeza, y en sus ojos había más que dolor. Había un vacío que prometía revelar un secreto devastador. La realidad se oscilaba entre el peligro y la revelación. Todo lo que había creído saber sobre su vida había cambiado en un instante. Las sirenas se acercaban, y en medio del caos, lo único que Valentina sabía era que estaba frente a la puerta de un abismo, y estaba a punto de cruzar. Pero, ¿con qué precio? La pregunta le quemaba en los labios mientras una nueva tormenta se agitaba en su interior, dejándola al borde del abismo. Valentina se sacudió. La presión en su pecho aumentaba mientras el desconocido se acercaba. «No te vayas todavía», insistió con una sonrisa burlona. Sus palabras llenas de desafío la paralizaron. Tenía que mantenerse firme, encontrar valor en medio del caos. De repente, un sonido rompió el aire. Un disparo. El eco resonó como un trueno, y el tiempo se detuvo. Alejandro se giró. Su rostro se transformó en una máscara de horror. «¡No!», gritó, pero el grito se perdió en la confusión. Valentina sintió cómo su corazón saltaba en su pecho. Un segundo disparo hizo temblar las paredes de la mansión. La visión se desvaneció en una neblina de miedo. Instintivamente se lanzó hacia la entrada, pero el desconocido la atrapó del brazo, deteniendo su escape. «No puedes irte. Aún no has escuchado toda la historia». Alejandro se desplomó al lado de Mariana.
el pánico en sus ojos. La mancha oscura se había expandido, un símbolo cruel de la realidad que se torcía a su alrededor. Valentina observó la escena. Su mente enloquecía. ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!, gritó, pero el ruido de las sirenas se acercaba demasiado lento. Cada segundo, cada respiración, parecía una eternidad. «Esto es solo el comienzo», murmuró el desconocido, acercándose a ella. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Creías que eras solo una niña desamparada, ¿verdad? No sabes nada sobre tu madre, ni sobre lo que realmente pasó. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba diciendo? Su madre, esa figura ausente que siempre había sido un misterio. «Cállate, no quiero oírte», exclamó, empujando su mano, pero él no se movió. «Tu madre no se fue por voluntad propia, Valentina. Fue atrapada en un juego que ni siquiera puedes imaginar. Y tú eres el peón más importante de todos», dijo con frialdad. Su sonrisa se ensanchó, y Valentina sintió el sudor frío correr por su espalda. Mientras el caos reinaba, Alejandro logró arrastrar a Mariana hacia un rincón, tratando de detener la hemorragia. «Por favor, aguanta», imploraba. La desesperación de sus palabras era un grito desgarrador que se enfrentaba a la realidad abrumadora de la escena. Valentina, con la mente en un torbellino, buscó un camino para salir de allí. El desconocido no era alguien a quien podía ignorar. «¿Qué quieres decir con peón? No soy parte de nada», gritó, su voz quebrándose. El hombre soltó una risa oscura. «Eres el secreto que todos quieren guardar. Eres la razón de la caída de toda esta fachada. Lo que te ocultan, Valentina, puede destruir a Alejandro y a Mariana. Eres su salvación o su perdición». En ese instante, la puerta estalló. Policías armados entraron, y la escena se tornó en caos absoluto. Al ver a Mariana herida, gritaron órdenes. Alejandro levantó la vista, lleno de desesperación, mientras Valentina sentía cómo el suelo se movía bajo sus pies. El desconocido, al ver la llegada de las autoridades, soltó a Valentina y se deslizó hacia las sombras, desapareciendo en el laberinto de la casa. «¡Espera!», gritó Valentina, pero ya era demasiado tarde. Él había sembrado la semilla de la duda y la confusión. Ahora, su mundo se tambaleaba como un castillo de naipes. Los oficiales rodearon a Alejandro y Mariana, dejando a Valentina al margen, atrapada entre el horror y la revelación de lo desconocido. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando algún atisbo de respuesta, pero solo encontró incertidumbre. Mientras las luces azules parpadeaban, Valentina entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había tanto en juego? Las sirenas seguían sonando, pero en su cabeza resonaba una pregunta. ¿Quién era el verdadero monstruo en esta historia? ¿Su padre? ¿Mariana? ¿O acaso ella misma? La noche se convirtió en un lienzo de sombras, y los secretos dejaban un rastro inquietante que prometía llevarla a un futuro incierto y aterrador. Las sirenas seguían sonando, cargando el aire con una urgencia inminente. Valentina respiró hondo, intentando calmar su corazón, pero el caos ante sus ojos lo hacía imposible. La vida de Alejandro, de Mariana, estaba desmoronándose. Se sentía atrapada entre el horror y un misterioso secreto que nadie parecía dispuesto a revelar. De repente, un nuevo grito rebotó en la estancia. Era un grito sordo, sin esperanza, que arrastró la atención de todos. Alejandro, inmóvil junto a Mariana, levantó la vista. Sus ojos desorbitados se encontraron con Valentina en un instante de pura conexión. Era como si en ese momento todo se detuviera y la verdad se asomara entre las sombras. «¿Valentina?», preguntó. Su voz era un murmullo quebrado, llenando la habitación de confusión. Valentina sintió que el frío le recorría la espalda. «¡Necesitamos ayuda!», gritó, mirando a su alrededor como si la respuesta estuviera escondida en algún rincón oscuro. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar,
El desconocido que había estado observando se lanzó hacia adelante, interrumpiendo el caos. Lo que ella necesita saber es lo que tú has ocultado, Alejandro. La declaración le dio un vuelco al estómago. La sala se llenó de murmullos. Valentina se sintió como un peón atrapado en un juego ajeno. ¿Qué ocultado? Alejandro replicó, ahora con furia en su voz. Basta de mentiras. Mariana, agárrate, gritó, intentando hacer algo, mientras las luces azules reflejaban sombras inquietantes en el suelo. Mariana, cuya piel palidecía más con cada segundo, luchaba por mantenerse consciente. Alejandro murmuró débilmente, pero el hombre misterioso, con una sonrisa arrogante, continuó. Tú no tienes idea del verdadero impacto que Valentina tiene en sus vidas. Eres el sindicato de un juego que no sabes jugar. La tensión se sentía como una cuerda a punto de romperse, y Valentina sintió que sus pies comenzaban a flotar en un mar de confusión emocional. El desconocido avanzó, acercándose a Alejandro. Te olvidaste de tu primera regla, nunca dejar atrás a los que te hacen débil. Valentina no es solo una niña desamparada, es tu hija. La revelación le dio un giro a la sala. Valentina se quedó paralizada, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Valentina apenas pudo murmurar. Su mundo había dado una vuelta de 180 grados. Las palabras resonaron en su cabeza, cayendo como un maremoto en su pecho. No podía ser cierto. ¿Alejandro, el magnate, su padre? ¿Mariana era realmente su madre? Valentina, no los escuches. Alejandro gritó, sus ojos llenos de pánico y dolor. No puedes creerle. Él solo quiere confundirnos. No estaba seguro si trataba de convencerse a sí mismo o a ella. ¿Confundirte? El extraño se rió fríamente, haciendo eco del terror en la habitación. La verdad duele. Siempre lo ha hecho. Lo que hay entre ustedes es mucho más que un simple lazo, Valentina. Eres parte de algo más grande, algo que podría destruir a todos, incluyendo a tu madre. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. La rabia y el dolor se entremezclaban con el asombro. ¡Eso no es verdad! ¡No puede ser! Se sintió arrastrada a un abismo del que no sabía si quería escapar. Las luces de la policía iluminaron la habitación, pero el extraño ya se había transformado en humo. Las sirenas resonaban por toda la mansión, mientras los oficiales entraban, listos para controlar el caos. Pero Valentina estaba atrapada en su propio torbellino de revelaciones. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz casi un susurro. Las palabras se enredaban en su garganta. La verdad la llevaba hacia una puerta que ya no podía cerrar. La confusión, la desesperación, todo giraba a su alrededor como un remolino. En ese momento, un estruendo estalló en la parte trasera de la mansión. Algo había estallado. Una explosión retumbó y las paredes temblaron bajo la presión. El aire se llenó de polvo, cristales y gritos. «Valentina, escapa». Alejandro ordenó. Su voz se perdió, arrastrada por el caos y la incertidumbre. El peligro había encontrado su camino, y mientras la oscuridad se acercaba, Valentina sintió que su historia estaba lejos de haber terminado. Se encontraba en un punto crítico, justo al borde del abismo. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? Las preguntas rebosaban, nadie tenía respuestas, y lo peor estaba por venir. El estruendo de la explosión resonó en el aire, y el polvo comenzó a cubrir todo a su alrededor. Valentina, con el corazón latiendo furiosamente, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En un instante el caos reinante se convirtió en un silencio sepulcral. Las luces de la policía brillaban como estrellas en la penumbra, pero la verdadera oscuridad estaba dentro de la mansión. Los oficiales que momentos antes entraban en acción como hombres decididos, parecían ahora como sombras confusas. Valentina se sintió completamente sola, atrapada entre el horror de la escena y el eco del desconocido que aún retumbaba en su cabeza. Eres el secreto que todos quieren guardar. Alejandro,
aún arrodillado al lado de Mariana, gritaba con desesperación: «La ambulancia está en camino. ¡Aguanta, por favor!». Su voz, llena de pánico, atravesó la habitación, pero solo resonaba en el aire cargado de tragedia. Y fue entonces cuando el timbre del teléfono de Alejandro comenzó a sonar insistentemente, como un grito en medio del caos. Valentina vio cómo él lo miraba, la esperanza brillando un momento en sus ojos. ¿Quién podría estar llamando en medio de todo esto? Sin pensarlo, se acercó más, y cuando Alejandro contestó, un silencio inquietante cayó sobre la sala. Su expresión cambió drásticamente. «¿Qué? No puede ser». Su voz se quebró mientras escuchaba. La desesperación en su rostro se transformó en horror. Inmediatamente, el rostro de Alejandro se tornó álido como la muerte. «¿Cómo te atreviste a llamar? No puedes hacer esto ahora». Las palabras salieron de su boca como un grito angustiado. Valentina, curiosa, se acercó más, tratando de discernir las palabras que salían del otro lado de la línea. «Tú eres el culpable de todo. Eres el monstruo detrás de esta familia», gritó, y el eco de su voz retumbó en la mansión. Mariana, en el suelo, comenzó a moverse levemente, sus ojos abriéndose con dificultad. «Alejandro, ¿qué está pasando?», murmuró, su voz un hilo de voz débil que apenas trascendía el caos. Entonces el giro llegó como un golpe a la mandíbula. Alejandro, con una mueca de desesperación, soltó el teléfono. «No, no, no se lo digas a nadie. No puedes hacer esto». Pero la voz al otro lado seguía fluyendo, implacable, y Valentina no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Es hora de que todos sepan la verdad. Y Valentina no es lo que tú crees». Las palabras cayeron sobre la sala como un tormenta. La revelación, un golpe inesperado. La verdad se enredaba entre secretos aún más oscuros. «¡Cállate!», gritó Alejandro, pero el pánico en su voz lo traicionó. Valentina sintió una punzada de dolor en su pecho al escuchar su nombre mencionado de esa manera. ¿Qué era lo que sabía el desconocido? Sus ojos se cruzaron con los de Mariana, y en ellos vio un destello de verdad. ¿Qué sabía su madre? ¿Por qué todos tenían tanto miedo de ella? Mariana empezó a incorporarse lentamente, apoyándose en el suelo. «Valentina, hay cosas que no entiendes», dijo, su voz cada vez más clara. Tú no eres solo mi hija. Eres parte de algo mucho más grande, algo que ha permanecido oculto por mucho tiempo». Valentina sintió que el mundo se le caía a pedazos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Su madre? ¿No era solo su madre? El caos giraba a su alrededor mientras el susurro de la verdad la envolvía, abriendo más preguntas que respuestas. Alejandro miraba a Mariana, y el miedo era palpable entre ellos. La explosión no había hecho más que abrir una puerta a un abismo de secretos. «Valentina, esto no es lo que parece», Alejandro gritó, y el desespero en su rostro aterrorizó a la joven. En sus ojos había una vulnerabilidad que nunca había notado antes. La confusión se adueñó de ella. ¿Era un monstruo el hombre que había visto como un gigante desde lejos? «Dime la verdad». «Ah», exigió, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear en su interior. La realidad se deformaba y en un instante decidió dar un paso hacia adelante, acercándose a su madre con una determinación nueva. «¿Quién soy realmente?». El sonido de la sirena se fue apaciguando, pero el silencio que quedó era aún más ensordecedor. Mientras la mansión se quedaba en calma, una última carga de tensión llenó el aire. Las luces del exterior cortaban la oscuridad, y las sombras danzaban en las paredes. Valentina sintió que su respiración se aceleraba, y la pregunta persistía. ¿Qué verdad se escondía detrás de la fachada familiar que todos parecían proteger a toda costa? Mientras miraba a su madre y a Alejandro, comprendió que la busca de respuestas era solo el principio de algo mucho más oscuro. ¿Era Valentina realmente la clave para desentrañar ese misterio? La respuesta estaba a punto de revelarse, y no estaba lista para enfrentar las consecuencias que vendrían con ella.
Valentina sintió, su identidad temblaba, y delante de ella, la verdad parecía estar al alcance, pero también amenazaba con aplastarla. «Dime la verdad, por favor». La súplica salió de sus labios como un grito sordo. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, un nuevo ruido irrumpió en la habitación. Un fuerte golpe, como un trueno, resonó desde la entrada principal. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes. Valentina se volvió hacia la puerta, aterrorizada. Las sirenas aún sonaban, pero esa explosión atraía la atención de todos. El desconocido, que había desaparecido en la confusión, apareció de nuevo en la entrada, como un espectro. ¿Pensaron que esto había terminado? Su voz era como un viento helado. La historia está lejos de concluir. Valentina sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quería decir? Miró a Alejandro, su rostro una mezcla de incredulidad y pánico. «No le creas, Valentina», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un segundo golpe se escuchó, y la puerta se abrió de golpe, revelando una figura cubierta de sombras. ¿Buscaban respuestas? La voz era familiar, pero la figura no era lo que esperaban. Valentina sintió que el mundo se le desvanecía. Era su madre, pero no era la misma. Su piel estaba pálida, y sus ojos, antes dulces, ahora ardían con una intensidad peligrosa. «Mariana, ¿qué está pasando?», Valentina apenas pudo murmurar. «Lo siento, Valentina, no pude protegerte». Mariana avanzó, pero sus movimientos eran frenéticos, como si cada paso la acercara a un abismo. Alejandro intentó levantarse, pero la desesperación se reflejaba en su rostro. «¡No puedes estar aquí!», gritó, pero todo se desmoronaba aún más rápido. Y entonces sucedió. Una risa cruel resonó por la habitación y el desconocido, que parecía disfrutar del caos, se acercó con paso firme. «Lo prometido es deuda, Alejandro. El pasado no se puede ocultar para siempre». De su bolsillo sacó un objeto brillante y en un instante Valentina vio la verdad. Era una foto, una imagen que enviaba escalofríos por su columna vertebral. En la imagen, una joven Mariana sonreía junto a un hombre que no reconocía. «Este es tu verdadero padre, Valentina». Las palabras cayeron como una losa. Alejandro palideció y Mariana se quedó congelada. «No», gritó, pero la verdad era implacable. La revelación las golpeó a todos. Valentina comenzó a tambalearse, su mente girando como un torbellino. «¿Qué significa esto? ¿Ustedes estaban ocultando esto?». Las lágrimas amenazaban con desbordarse, mientras cada palabra parecía un clavo en su pecho. «El hombre de la fotografía», murmuró Mariana. Él es el fundador de la compañía que Alejandro dirige». Ahora, todos los ojos estaban sobre ella, y la presión se hacía insoportable. «No solo eso, Valentina. La razón por la que tenemos que mantenerte alejada de este mundo es que no solo eres parte de la familia, eres la única heredera que puede controlar el legado». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Valentina sentía que cada revelación era un golpe más fuerte y su corazón estaba a punto de explotar. ¿Qué? ¿Legado de qué? La realidad era más densa de lo que podía soportar. La tensión aumentaba, y Valentina se sintió en medio de una tormenta cuyo centro nunca podría comprender. Cuando este hombre murió, se llevó consigo secretos que podrían desestabilizar todo lo que Alejandro ha construido y proteger tu vida. Él sabía que tú, pero antes de que pudiera terminar, un estruendo nuevo resonó, y todo se volvió oscuro. La luz se apagó de golpe, y al instante, la habitación se llenó de gritos y confusión. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y en medio de la negrura, una pregunta aparecía en su mente. ¿Qué más había perdido sin darse cuenta? ¿Qué más secretos la buscarían
acechando en la oscuridad. El estruendo de la explosión resonó, y la oscuridad se tragó la habitación. Valentina parpadeó, tratando de ajustar su vista. El pánico había invadido el aire denso, y los gritos se desvanecían en susurros. Sintió un nudo en la garganta, como si no pudiera respirar. ¿Qué estaba pasando? En medio de la confusión, una risa helada cortó el silencio. El desconocido apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. A su lado, un grupo de hombres en trajes oscuros llenó la entrada, sus rostros serios, como si hubieran salido de una película de suspenso. Sabía que vendrían, pero no tan pronto, dijo el hombre misterioso, y la tensión en la habitación se intensificó. Valentina sintió el sudor correr por su espalda, mientras los nuevos llegados se acomodaban frente a Alejandro y Mariana, quienes luchaban por recuperar sus sentidos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Valentina, su voz temblando. Pero ya era demasiado tarde. Habían llegado para cerrar un capítulo que pensaban se había terminado. Lo que están a punto de descubrir cambiará todo, dijo el hombre en la puerta, con una tranquilidad inquietante. La verdad nunca permanece oculta, especialmente cuando hay tanto en juego. De repente, uno de los hombres se adelantó, y apuntando su dedo hacia Valentina, exclamó: «Tú eres la razón de su caída. Eres la pieza que no debería estar aquí». Las palabras eran como un latigazo, y Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La confusión se tornó en terror. ¿A qué se refería? «Valentina, escápate, ve». Alejandro gritó, su voz un eco de desesperación. Pero en vez de correr, algo dentro de ella fermenteó. «No, díganme qué está pasando», exigió, fuerte. Miró a su madre, a la que siempre había tratado de entender, pero su mirada ahora era de puro miedo. «¿Qué quiere decir?». Mariana se tambaleó, su pálida figura luchando por mantenerse en pie. «No, no es el momento», murmuró, como si intentara protegerla de una verdad que podría destruirlas a ambas. El hombre de la risa fría sonrió mientras movía la cabeza. «Lo siento, pero es hora de que Valentina se entere de la verdad de sus raíces». Sacó un sobre negro de su abrigo y lo arrojó al suelo. El resplandor de una foto pareció brillar en la penumbra. Valentina se arrodilló y lo tomó en sus manos temblorosas. Una imagen de ella misma, pero no la Valentina que conocía. Era de una niña que nunca había visto, con los ojos de Mariana, pero con cabello rubio y ondulado. «¿Quién es esta niña?», susurró, sintiendo que el mundo se le deslizaba de las manos. Su corazón latía con fuerza, aplastado por la revelación. «Esa es tu hermana gemela», dijo el hombre sin compasión. «Naciste juntas, pero una fue ocultada. Tu madre siempre ha temido que la verdad saliera a la luz. Te han mantenido en la oscuridad, pero hoy todos lo sabrán». El grito ahogado de Mariana resonó en la habitación, como un eco prematuro de la devastación. «No, no es cierto», Alejandro gritó, su rostro reflejando terror y furia. «No pueden ser ciertas esas acusaciones». ¿Acusaciones o verdades incómodas? El desconocido avanzó hacia ellos. La imagen de la niña seguía en las manos de Valentina, y cada segundo que pasaba sentía que su vida se desmoronaba. No solo era parte de una familia que resultaba estar llena de secretos, sino que ahora su gemela perdida amenazaba con romper todo lo que conocía. «Valentina, escapa», volvió a gritar Alejandro, pero la mirada en sus ojos ya no era de protección, sino de pánico. La realidad se estrellaba sobre ella, fusionando la confusión y la revelación en un solo golpe duro. Mientras Valentina se quedaba helada, un sonido de pasos resonó desde el fondo de la casa. Una figura emergía lentamente, su rostro oculto en sombras. Con una extraña calma, la figura dejó entrever su identidad. Era la niña de la foto, y sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y determinación. «Estoy aquí por ti, hermana», dijo en voz baja, haciendo que el mundo a su alrededor se detuviera. Valentina sintió que el aire se le escapaba.
Su hermana gemela había vuelto para cambiar todo, y en ese instante entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad atecía el futuro que había creído conocer, y ahora, cada secreto escondido revelaría un abismo aún más profundo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y cómo eso cambiaría la historia de todos? La respuesta se dibujaba en la osadía de su hermana, y Valentina sabía que la tormenta apenas comenzaba. Valentina sintió cómo el corazón le latía con fuerza mientras la figura de su hermana gemela emergía de las sombras. La escena era un torbellino de emociones, la confusión, el miedo, la ira. Era como si todo lo que había creído se desmoronara en un instante. Esa niña, que había sido un misterio hasta ahora, era parte de ella, y estaba aquí. «Soy tu hermana», repitió la pequeña. Su voz era suave, pero decidida, como si cargara con un peso mayor del que cualquier niño debería. «Siempre he estado aquí». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de su hermana la golpearon como un tsunami, arrastrando su sentido de identidad. «¿Por qué nunca me dijiste nada? Te he estado buscando toda mi vida. Valentina, escápate». Alejandro gritó, interrumpiendo el momento. Y ahí estaba él, atrapado entre el horror y la desesperación, balanceándose entre su pánico y la verdad. «No puedes quedarte aquí». Pero en un giro inesperado, la pequeña cerró los ojos y un extraño aura comenzó a rodearla. «No podemos huir de la verdad, Alejandro. Ella necesita saberlo», dijo, su tono profundo, como si resuena un eco antiguo. «La familia está en peligro, y solo la verdad puede salvarnos». Valentina sintió que el aire se volvía más denso. De repente, un temblor recorrió el suelo. Las luces comenzaron a parpadear. El desconocido sonrió con malicia, como si todo esto fuera parte de un espectáculo que estaba ansioso por presenciar. «La obra maestra llega a su clímax», murmuró con retorcida alegría. El hombre en la sombra, el misterioso personaje, se acercó un paso más. «Sé lo que estás tratando de hacer, pero no puedes detener lo inevitable», dijo mirando intensamente a Valentina. «Todo se conecta y tú eres el catalizador». Antes de que pudiera procesar sus palabras, un ruido explosivo estalló desde el exterior de la mansión. Vidrios estallaron, y un fuego inesperado comenzó a devorarse con voracidad. Las llamas se retorcían y subían como serpientes voraces, y a Valentina le cayó el mundo en un instante. «¡Salgan de aquí!», gritó, pero todo se volvió caótico. Las sombras danzaban y la verdad que había estado escondida durante años comenzaba a salir. En medio de la confusión, Mariana, aún en el suelo, se levantó como un rayo. «¿Qué están haciendo? ¡Salgan ahora!». Su voz cortante llenó el espacio. Pero en un giro aún más sorpresivo, la pequeña hermana extendió una mano en dirección a Valentina. «No, este es el momento correcto», dijo con una voz que resonaba con poder. Cuando sus ojos se encontraron, Valentina sintió la conexión. Era como si un hilo invisible las uniera. «Valentina, por favor, derechos y corrupción no son lo único que importa», Mariana murmuró mientras empujaba a Alejandro hacia el lado, intentando mantener el caos a raya. Pero Valentina sabía que el caos no podía ser contenido. «¿Qué estás diciendo?», demandó Valentina, sintiendo la presión crecer en su pecho, mientras las llamas empezaban a alcanzar el umbral. «¿Qué derecho podrían tener? Pero todo lo que he aprendido son mentiras». Y fue en ese momento, mientras la arena del tiempo se deslizaba entre los dedos, cuando la figura del desconocido sonrió con satisfacción. La verdadera historia se cuenta en el silencio, donde los secretos están enterrados. «Valentina, tú no solo eres la hija, sino la llave que puede abrir la puerta de su perdición». Una explosión más resonó, y el fuego se volvió incontrolable. El terror llenó la habitación, y Valentina sintió, con creciente horror, cómo la lejanía de su vida anterior comenzaba a desvanecerse. «No puedo dejar que esto termine así»,
exclamó apenada por lo que se avecinaba. —¡Vamos! —gritó Alejandro. Y mientras la habitación se sacudía, Valentina miró a su hermana por un último instante. En sus ojos había un destello de esperanza, o tal vez de destrucción. La voz que susurraba en su cabeza decía que la verdad que estaban a punto de desenterrar cambiaría todo. ¿Sería su elección lo que desataría el caos o la salvación? Entonces el tiempo se detuvo. La figura del desconocido tomó otro paso adelante, y el fuego detrás de ellos parecía devorar la realidad misma. Y ese giro que nadie había visto venir empezó a desplegarse, mientras el futuro se abría ante Valentina. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Todo lo que conocía se tambaleaba, y la verdad nunca había sido tan aterradora. Mientras las llamas crecían, la pregunta se agolpaba en su mente. ¿Qué verdad desvelarían y a qué costo? Valentina sintió cómo el corazón le latía con fuerza, mientras la figura de su hermana gemela emergía de las sombras. La escena era un torbellino de emociones, la confusión, el miedo, la ira. Era como si todo lo que había creído se desmoronara en un instante. Esa niña, que había sido un misterio hasta ahora, era parte de ella, y estaba aquí. «Soy tu hermana», repitió la pequeña. Su voz era suave, pero decidida, como si cargara con un peso mayor del que cualquier niño debería. «Siempre he estado aquí». Valentina sintió un escalofrío rec. Las palabras de su hermana la golpearon como un tsunami, arrastrando su sentido de identidad. «¿Por qué nunca me dijiste nada? Te he estado buscando toda mi vida». «¡Valentina, escápate!», Alejandro gritó, interrumpiendo el momento. Y ahí estaba él, atrapado entre el horror y la desesperación, balanceándose entre su pánico y la verdad. «No puedes quedarte aquí». Pero en un giro inesperado, la pequeña cerró los ojos y un extraño aura comenzó a rodearla. «No podemos huir de la verdad, Alejandro. Ella necesita saberlo», dijo con una voz que resonaba con poder. Cuando sus ojos se encontraron, Valentina sintió la conexión. Era como si un hilo invisible las uniera. «Valentina, por favor, derechos y corrupción no son lo único que importa», Mariana murmuró mientras empujaba a Alejandro hacia el lado, intentando mantener el caos a raya. Pero Valentina sabía que el caos no podía ser contenido. «¿Qué estás diciendo?», demandó Valentina, sintiendo la presión crecer en su pecho, mientras las llamas empezaban a alcanzar el umbral. «¿Qué derecho podrían tener? Pero todo lo que he aprendido son mentiras». Y fue en ese momento, mientras la arena del tiempo se deslizaba entre los dedos, cuando la figura del desconocido sonrió con satisfacción. La verdadera historia se cuenta en el silencio, donde los secretos están enterrados. «Valentina, tú no solo eres la hija, sino la llave que puede abrir la puerta de su perdición». Una explosión más resonó, y el fuego se volvió incontrolable. El terror llenó la habitación, y Valentina sintió, con creciente horror, cómo la lejanía de su vida anterior comenzaba a desvanecerse. «No puedo dejar que esto termine así», exclamó, apenada por lo que se avecinaba. «Vamos», gritó Alejandro, y mientras la habitación se sacudía, Valentina miró a su hermana por un último instante. En sus ojos había un destello de esperanza, o tal vez de destrucción. La voz que susurraba en su cabeza decía que la verdad que estaban a punto de desenterrar cambiaría todo. ¿Sería su elección lo que desataría el caos o la salvación? Entonces el tiempo se detuvo. La figura del desconocido tomó otro paso adelante, y el fuego detrás de ellos parecía devorar la realidad misma. Y ese giro que nadie había visto venir empezó a desplegarse, mientras el futuro se abría ante Valentina. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Todo lo que conocía se tambaleaba, y la verdad nunca había sido tan aterradora. Mientras las llamas crecían, la pregunta se agolpaba en su mente. ¿Qué más había perdido sin darse cuenta? Un grito desgarrador resonó en el aire, y los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Era el desconocido, pero algo en su voz era diferente. «¡No!
«No puede ser», gritó, y entonces, con un movimiento rápido, se quitó una máscara que ocultaba su verdadero rostro. Valentina quedó atónita. La figura que parecía ser un extraño era en realidad su padre. La verdad la golpeó como un rayo. El hombre que había sido una figura oscura en sus pensamientos, alguien que nunca había conocido. Él era el creador de toda esta confusión. La incredulidad se apoderó de ella. ¿Tú? ¿Eres mi padre? Su voz temblaba. ¿Qué significaba esto? Todo se volvió un torbellino. Alejandro y Mariana intercambiaron miradas sombrías. «Pero yo creí que eras», murmuró Mariana, retrocediendo. El aire en la habitación se tornó gélido. La pequeña hermana observaba en silencio, su mirada entre la queja y el deseo de comprender. «Lo fui siempre, Valentina, pero no pude estar contigo. Ellos me retuvieron», dijo su padre, con la mirada llena de desesperanza. «No quise que te arrastraran a todo esto. El legado que has heredado no es solo fortuna, sino un peso que carga un secreto peligroso». Las llamas comenzaron a engullir parte de la habitación, y la confusión se convirtió en caos. El tiempo giraba, y Valentina luchaba por procesar las palabras que aún resonaban en sus oídos. «Tú no puedes ser de verdad». Lo sentía en sus entrañas, un nudo retorciéndose. «Dímelo, ¿qué es lo que está pasando realmente?», demandó ella, mirando a cada uno de los presentes. «¿Por qué todo esto?». Y en ese instante, un ruido ensordecedor atrapó su atención. Algo grande se movía contra el suelo. Las luces comenzaron a parpadear y el techo tembló. La gruta en la que estaban se derrumbaba, y un profundo sonido de traqueteo llenó sus oídos. De la nada, una puerta secreta se abrió tras el fuego. «Salgan», gritó su padre, pero Valentina, pegada a la realidad de su vida, no sabía a quién acudir. «¿Qué secreto es este?», resonó en su mente, cuando todo se desvaneció en un nuevo estruendo. Una ola de polvo y fuego se los tragó, mientras el abismo que habían estado tratando de evitar se dibujaba ante ellos. La última cosa que vio fue a su hermana extendiendo la mano hacia ella. Su expresión pedía unidad, pero el temor en su interior no sabía si podía confiar. Todo se nubló, y el futuro que apenas comenzaba a vislumbrar se torció en la penumbra. ¿Qué significaba realmente ser parte de esa familia? La verdad nunca estaba tan cerca, pero ahora estaba más lejos que nunca. Valentina estaba en medio del caos, su pecho palpitando mientras los cimientos de la mansión temblaban a su alrededor. La revelación de su padre estaba fresca, la confusión anidando en su mente. «¿Por qué no me dijiste antes?», le gritó, sintiendo la adrenalina fluir a través de sus venas. «Siempre estuviste allí y nunca me lo dijiste». «Porque te protegí», él respondió, desesperado, intentando acercarse. «Este mundo es oscuro, Valentina. Quería que estuvieras a salvo». Las llamas comenzaron a crecer, devorando el aire y el espacio entre ellos. ¿Protegida de qué? ¿De la verdad?, ella le gritó, sintiendo que estaba en un juego con reglas que no entendía. La mirada de la niña reflejaba una mezcla de valentía y desesperación. «Tú también sabías». «No podía decirte, pero ahora hay que unir fuerzas», respondió su hermana con firmeza. Valentina sintió un nudo en su garganta. La conexión entre ellas era fuerte, pero el horror a su alrededor no podía ser ignorado. «¡Nos van a atrapar!», Alejandro gritó mientras trataba de sacar a Mariana del suelo. El caos se intensificaba. Justo cuando Valentina pensó que todo estaba perdido, su padre tomó un profundo respiro y dijo: «Todos juntos, vamos a salir de aquí. La verdad puede ser un arma, pero solo si estamos juntos». Sin pensarlo 2 veces, Valentina examina la situación. Las llamas lamiendo las paredes, la figura del desconocido todavía ahí, una sombra en la penumbra, pero había algo en sus ojos que le indicó que no era el verdadero enemigo. «¿Qué realmente quieres?», le preguntó ella, sus ojos desafiantes. Quiero
Quiero que todos lo sepan, dijo el desconocido con una sonrisa torcida. La verdad es demasiado poderosa para ser cuidada. Cada secreto que guardan amenaza destruirlos, y hoy es el día que todo saldrá a la luz. En ese momento, sin previo aviso, emprendió una marcha hacia ellos, su figura envolviéndose en el humo del fuego. Valentina se sintió arrastrada hacia el peligro. «No podemos permitir que esto suceda», gritó. «No dejaré que destruyas lo que hemos luchado por proteger». Con una determinación renovada, se unió a su hermana. Los ojos de ambas se encontraron. Un instante de entendimiento. «Vamos, hacia la salida», ordenó, y mientras el fuego crepitaba, se lanzaron hacia la puerta, con Alejandro y Mariana pisándoles los talones. El aire ardía con el humo, pero la verdad proporcionaba una llama que nunca se extinguiría. El corazón de Valentina latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la esperanza de que, tal vez, juntos podrían enfrentar lo que el futuro les deparaba. Cuando alcanzaron la salida, un último estruendo resonó detrás de ellos. Valentina se volvió por un instante. La figura del desconocido se desvanecía en una nube de polvo y cenizas, llevándose consigo secretos que jamás deberían ser contados. Pero una sensación cálida se encendió en su pecho. Finalmente estaban juntos, finalmente eran una familia. Una vez afuera, el aire fresco les dio la bienvenida. Alejandro, Mariana y las dos hermanas se encontraron bajo el cielo despejado, la noche iluminada por las estrellas. A pesar del caos y la tragedia, había un nuevo comienzo a la vista. «Esto no es solo el final», dijo Mariana, su voz resonando en la oscuridad. «Debemos encontrar la forma de sanar y enfrentar la verdad, cada uno de nosotros, juntos». Valentina sintió que una nueva era se gestaba ante ellas. «Sí, y nunca más permitiré que oculten nada», afirmó, mirando a sus nuevos aliados. La familia siempre había significado algo, pero ahora, con cada uno de ellos en pie, el vínculo sería irrompible. La pregunta de la verdad seguía flotando. ¿Qué legado habían heredado realmente? Pero ahora, tenía a su familia a su lado, para afrontar cualquier tormenta que el futuro trajera. Así, mientras se alejaban de la mansión en ruinas, Valentina sabía que el destino les aguardaba. Había más aventuras en los horizontes, más secretos que desvelar, y ella estaba lista para enfrentarlos. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia, porque tus decisiones cuentan. Suscríbete ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias que vienen. No dudes en dar un poderoso like. Cada pulgar arriba alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a seguir creando. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Vamos, no esperes ni un segundo más. Tu apoyo hace la diferencia.